Listas enlazadas. Una representación enlazada de un grupo de elementos de un cierto tipo es una lista enlazada de nodos, es decir, una secuencia de nodos situados en la memoria dinámica y conectados entre sí, como pueden verlo aquí en la gráfica. Nodo. Como se vio en el video anterior, un nodo se compone de dos valores, un dato y una variable de tipo puntero. Dicha variable almacena la dirección del siguiente nodo. Lista enlazada simple. Las listas enlazadas son estructuras de datos semejantes a los arrays, salvo que el acceso a un elemento no se hace mediante un índice, sino mediante un puntero. La asignación de memoria es hecha durante la ejecución. En una lista, los elementos son contiguos en lo que concierne al enlazado. Aquí podemos observar un ejemplo de lista simplemente enlazada. Esto también, ¿no? Todo eso también. En cambio, mientras que hay un array en los elementos, están contiguos en la memoria. En una lista los elementos están dispersos. El enlace entre los elementos se hace mediante un puntero. En realidad, en la memoria la representación es aleatoria en función del espacio. El puntero siguiente del último elemento debe apuntar hacia el null, el fin de la lista. Para acceder a un elemento, la lista es recorrida comenzando por el inicio. El puntero siguiente permite el desplazamiento hacia el próximo elemento. El desplazamiento se hace en una sola dirección, del primero al último elemento. Si deseas desplazarte en las dos direcciones, hacia adelante y hacia atrás, deberás utilizar las listas doblemente enlazadas. Lista doblemente enlazada. Una lista doblemente enlazada es una lista lineal en la que cada nodo tiene dos enlaces, uno al nodo siguiente y uno anterior. Las listas doblemente enlazadas no necesitan un nodo especial para acceder a ellas. Puede recorrerse en ambos sentidos a partir de cualquier nodo. Esto es porque a partir de cualquier nodo siempre es posible alcanzar cualquier nodo de la lista, hasta que se llega a uno de los extremos, como lo pueden observar aquí en la gráfica. En la siguiente gráfica podemos apreciar cómo en efecto cada uno de los nodos está enlazado con el anterior y con el siguiente. Gracias a esto podemos realizar el recorrido de las listas de cualquier sentido. Listas enlazadas circulares. En una lista enlazada circular, el primer y último nodo están unidos. Esto se puede hacer tanto para las listas enlazadas simples como para las doblemente enlazadas. Para recorrer una lista enlazada circular, podemos empezar por cualquier nodo y seguir la lista en cualquier dirección hasta que se regrese hasta el nodo original. Desde otro punto de vista, las listas enlazadas circulares pueden ser vistas como listas sin comienzo ni fin. Este tipo de listas es el más usado para dirigir buffers, para ingerir datos y para visitar todos los nodos de una lista a partir de uno dado. Aquí vemos un ejemplo de una lista enlazada circular. Una lista enlazada circular que contiene tres valores enteros. Listas enlazadas doblemente circulares. En una lista enlazada doblemente circular, cada nodo tiene dos enlaces, similares a los de la lista doblemente enlazada, excepto que el enlace anterior del primer nodo apunta al último y el enlace siguiente del último nodo apunta al primero. Como en una lista doblemente enlazada, las inserciones y eliminaciones pueden ser hechas desde cualquier punto con acceso a algún nodo cercano. Aunque estructuralmente una lista circular doblemente enlazada no tiene ni principio ni fin, un puntero de acceso externo puede establecer el nodo apuntado que está en la cabeza o al nodo cola.
y así mantener el orden también como en una lista doblemente enlazada. Aquí podemos observar un ejemplo de unas listas doblemente enlazadas. Nodos centinelas. A veces las listas enlazadas tienen un nodo centinela, también llamado falso nodo o nodo ficticio, al principio y al final de la lista, el cual no es usado para guardar datos. Su propósito es simplificar o agilizar algunas operaciones, asegurando que cualquier nodo tiene otro anterior o posterior, y que toda lista, incluso alguna que no contenga datos, siempre tenga un primer y último nodo. Ahora vamos a llevar el video a la práctica. Vamos a definir las variables a usar. La primera variable, nodo primario o primer nodo. La segunda variable a usar son los nodos auxiliares para realizar recorridos. Ahora pasemos al método para crear una lista vacía. Ahora vamos a crear un método para crear una lista con un dato. Ahora vamos a crear un método para verificar si la lista está o no está vacía. Ahora vamos a crear un método para verificar si existe un único valor en la lista. Ahora vamos a crear dos listas, lista 1 y lista 2. Usaremos estas dos listas para verificar todos los métodos antes creados. La lista 1 es una lista vacía. La lista 2 la definimos con un elemento. Por lo tanto, no está vacía. Ahora ejecutaremos las comprobaciones. Preguntamos, la lista 1 está vacía, nos devuelve el valor true o verdadero. Esto significa la lista está vacía. Preguntamos, la lista 2 está vacía, nos devuelve el valor false o falso. Esto significa que la lista no está vacía. Preguntamos, la lista 2 tiene un solo valor, nos devuelve el valor verdadero, lo que significa que la lista 2 tiene un solo valor. Método insertar al inicio de la lista. Inicialmente comprobamos que la lista está vacía. Si está vacía, procedemos a crear un nodo con el puntero null. Si no está vacía, procedemos a crear un nodo, el cual deberá apuntar al nodo P, que sería nuestro nodo primario. Método insertar al final de la lista. Inicialmente comprobamos que la lista está vacía. Si está vacía, procedemos a crear un nodo con un puerto null. Si no está vacía, procedemos a crear un nodo el cual tendrá como puerto null el nodo anterior a este, que es el que tomamos como referencia. Luego de ejecutar una búsqueda para localizar el último nodo, tendremos que asignarle a este en el campo siguiente el valor de dirección del nuevo nodo que estamos creando. Método imprimir lista. En este método inicialmente comprobará que la lista no esté vacía.
Si está vacía, no podrá devolver ningún valor. Si la lista no está vacía, devolverá cada valor que contenga dicha lista. En este caso, solo consultamos los datos de la lista. Método buscar. En este método recorre la lista desde el principio de la misma hasta localizar el valor que se quiere, siempre y cuando la lista no esté vacía. El método consiste en un bucle repetitivo, el cual busca en cada nodo hasta encontrar el valor solicitado. Método insertar antes de un nodo dado como referencia. Una vez que tomamos un nodo como referencia, ejecutamos una búsqueda hasta encontrar la dirección de dicho nodo. Esta dirección nos servirá para crear un nuevo nodo para poder enlazarlo con el mismo. También tenemos que asignarle la dirección al nodo anterior para poder ejecutar la lista correctamente. Para ello modificamos el campo siguiente del nodo anterior. Método insertar después. Este método es mucho más simple que el anterior. Simplemente crearemos un nodo con un valor y un puntero null. Luego modificaremos este valor null por el valor siguiente del nodo referencia. Y al nodo referencia le modificaremos el valor siguiente con la dirección del nuevo nodo. Pasemos a la ejecución. Crearemos una lista y insertaremos algunos valores al inicio y al final. Posterior a eso, agregaremos un valor antes de alguno ya definido. También agregaremos uno después de este. Veremos cómo ejecuta la lista. Como podemos ver, la lista muestra todos los valores, incluyendo los valores que insertamos antes y después de nuestro valor, en este caso 5.